El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos que en esta preciosa tarde están juntamente con nosotros para alabar, para glorificar y para escudriñar su palabra bendita. El día de hoy, amados hermanos, vamos a explorar los capítulos 13 y 14 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde seremos testigos de los primeros pasos significativos de la misión de Pablo y Bernabé y de la impactante obra de Dios en medio de la adversidad. Daremos comienzo en Hechos capítulo 13. En el corazón de este capítulo, el Espíritu Santo separa a Saulo, cual pasa a llamarse Pablo, y Bernabé para la obra a la que Dios los ha llamado. Esta comisión marca el comienzo de la misión entre los gentiles. También veremos cómo en la sinagoga de Antioquía, en Pisidia, Pablo pronuncia un discurso magistral que acabará desde la historia de Israel hasta la resurrección de Jesús. Y como veremos, esta respuesta mixta revela la polarización generada por el mensaje del Evangelio, ya que muchas veces Pablo se aprovechaba, gloria a Dios, de estas respuestas por la división que había en ellos mismos. Hechos capítulo 14. En Iconio, Pablo y Bernabé encuentran desafíos significativos, pero tampoco, amado hermano de Dios, les daba temor. A pesar de la oposición, Dios respalda su mensaje con señales y maravillas. Sin embargo, cuando fueron a Listra, enfrentan una situación diferente. Después de que Pablo sana a un hombre cojo, la multitud los confunde con dioses paganos y en un giro sorprendente, Pablo es apedreado. Aunque parece un momento oscuro, se convierte en una oportunidad para mostrar la perseverancia de los apóstoles. Así que, amados hermanos, estos capítulos nos invitan a reflexionar sobre la valentía de aquellos que llevaron el Evangelio a territorios desconocidos y a enfrentar las adversidades con fe inquebrantable. La respuesta variada de las personas a la palabra nos recuerda que el Evangelio puede despertar reacciones diversas y muchas veces violentas. Pero vemos cómo la fidelidad a la llamada de Dios es nuestra mayor responsabilidad. Así que, amados hermanos, que estos relatos nos inspiren, especialmente a nuestra propia opinión, y nos desafíen a proclamar la verdad del Evangelio, confiando en que Dios continúa obrando a través de sus siervos, específicamente los obedientes. Así también, hermanos, vendremos en palabras de oración, dándole gracias al Padre por su favor y su misericordia a nuestras vidas. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en esta preciosa hora, dándote gracias por tu favor y tu misericordia en nuestras vidas. Alzamos, Padre eterno, nuestra voz en acción de gracias y reverencia, reconociendo la abundancia de tu favor y de tu misericordia en nuestras vidas. Esos regalos inmerecidos que nos sustentan día a día. Padre eterno, tu amor incondicional ha sido nuestra guía en cada paso que damos y por ello te damos gracias en esta preciosa hora. Si también, Padre, venimos delante de tu presencia confesando nuestras faltas ante ti. Padre eterno, reconocemos nuestras debilidades y nuestros errores. Y con arrepentimiento sincero pedimos tu perdón y tu restauración. Que tu gracia redentora transforme nuestras vidas y nos conduzca por la senda de la rectitud. Padre eterno, rogamos
por tus siervos, por tus ministros, evangelistas y pastores, aquellos que han consagrado sus vidas no solo para seguirte, sino también para servirte. Te pedimos, Padre eterno, que les concedas esa fortaleza en medio de los desafíos, sabiduría en la toma de decisiones y amor, especialmente para ministrar a aquellos a quienes sirven. Que sus vidas puedan reflejar tu luz y amor de una manera impactante. Padre eterno, de la misma manera, dirigimos nuestras oraciones hacia tu amada iglesia, ese cuerpo de creyentes redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, que en tu iglesia reine la unidad, como también el amor entre nosotros, y que como tu pueblo cumplamos con dedicación nuestro papel en la expansión de tu reino en la tierra, haciendo, Padre eterno, como tú nos has pedido en tu gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que nos has mandado. Así también, Padre eterno, venimos delante de tu presencia rogándote por nuestras autoridades civiles y militares, por los que nos dirigen de una o de otra manera, Rey Dios, y que seas tú, Padre eterno, quien concedas esos líderes honestos, que les concedas esa sabiduría y ese discernimiento a aquellos que tienen la responsabilidad de gobernar. Pon en ellos, Padre eterno, un corazón diligente, objetivo y justo, para que sus decisiones promuevan la paz y la justicia, permitiendo que tu pueblo, Padre eterno, pueda vivir tranquilo y reposadamente con toda piedad y honestidad. Padre eterno, de la misma manera, gloria a Dios, elevamos nuestras voces por aquellos que enfrentan enfermedad, angustia, necesidad, tribulación y tristeza. Que tu mano sanadora toque sus vidas, proporcionando consuelo en medio de sus aflicciones, y que sientan tu presencia como fuente de fortaleza y consuelo. Padre eterno, depositamos ante ti nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades, confiando, Padre eterno, en que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes, ya que solo en ti encontramos ayuda, refugio y descansamos en tu fidelidad y amor inagotable. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Le damos la gloria y la honra al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que en esta preciosa mañana nos concede para alabar y para glorificar y también para escudriñar su palabra bendita. Y damos comienzo a la lectura de la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 13, en su versión Nueva Traducción Viviente. Y la palabra del Señor, en el nombre poderoso de Jesús, dice así: Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hasta la isla de Chipre. Ahí en la ciudad de Salamina fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios.
Juan, Marcos, fue con ellos como su asistente. Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. El tal se había apegado al gobernador, Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlos porque quería oír la palabra de Dios. Pero Elimás, el hechicero, esto es lo que significa su nombre en griego, se entremetió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo: «Tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo». Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas, mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan, Marcos, los dejó y regresó a Jerusalén. Pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. El día de descanso fueron a las reuniones de la sinagoga. Después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas, los que estaban a cargo del servicio les mandaron el siguiente mensaje: «Hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla». Entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. «Hombres de Israel», dijo, «y ustedes gentiles temerosos de Dios, escúchenme. El Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaran en Egipto. Luego, con brazo poderoso los sacó de la esclavitud. Tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Luego destruyó a 7 naciones en Canaán y le dio su tierra a Israel como herencia. Todo esto llevó cerca de 450 años. Después de eso, Dios les dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Luego el pueblo suplicó por un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín que reinó durante 40 años. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: «He encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga». Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel prometido por Dios. Antes de que Él viniera, Juan el Bautista predicaba que todo el pueblo de Israel tenía que arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios y bautizarse. Cuando estaba en los últimos días de su ministerio, Juan preguntó: «¿Creen ustedes
¿Que yo soy el Mesías? No, no lo soy. Pero Él pronto viene, y yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatarle las sandalias de sus pies. Hermanos, ustedes hijos de Abraham, y también ustedes gentiles temerosos de Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a vosotros. La gente de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas. En cambio, lo condenaron y al hacerlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de descanso. No encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo, pero de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo matara. Una vez que llevaron a cabo todo lo que los profetas decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. Pero Dios lo levantó de los muertos, y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Actualmente, ellos son sus testigos al pueblo de Israel, y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados, y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús. Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Pero Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Dijo: yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro salmo lo explica con más detalle: no permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, el salmo se refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es hecho justo a los ojos de Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Tengan cuidado. No dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes, pues ellos dijeron: miren, ustedes burlones, asómbrense y mueran, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aún si alguien les dijera. Cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre esas cosas la semana siguiente. Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y a ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. A la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia. Así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon: era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos. Pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofrecemos a los gentiles. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra.
Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Luego, los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio. Y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 14. Lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces, una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores, y allí predicaron la buena noticia. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado, escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta: «Levántate». Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: «Estos hombres son dioses en forma humana». Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal. En el templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad, así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerles sacrificios a los apóstoles. Cuando los apóstoles, Bernabé y Pablo, oyeron lo que pasaba, horrorizados, se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban: «Amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofreciera sacrificios. Luego, unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pedro
y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y a Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Con oración y ayuno, encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. Luego, atravesaron nuevamente Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaban la palabra en Perge y después descendieron hasta Atalia. Por último, regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes de allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí con los gentiles y con los creyentes, por mucho tiempo.